Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de algunos antecedentes de la tabla periódica y de ejemplos de aplicación. Ahora vemos aquí ejemplos de aplicación, en donde vemos que nos hablan sobre las tríadas y sabemos que toda tríada eran agrupaciones de 3 elementos, ¿no? De 3 en 3. ¿Qué más nos dice aquí? Los elementos que pertenecen a una tríada poseen propiedades químicas semejantes, nos dice, ¿no? Y la primera pregunta, letra A, nos dice calcular el peso atómico del elemento estroncio en la siguiente tríada. Aquí vemos una tríada, ¿no? Donde vemos que el elemento central en este caso sería el estroncio. ¿Y qué es lo que hacía Dobereiner para poder hallar el peso atómico del elemento central? Simplemente lo que hacía era sumar los valores externos, ¿no? De los elementos y los dividía entre 2, como vemos aquí en la resolución. Queremos hallar el valor de X, que sería el estroncio, y sabemos que sumamos solamente estos valores de 40 con 137, ¿no? Nos daría 177, siempre dividido entre 2. Entonces 177 entre 2 sería 88,5. Esa sería la respuesta de ¿quién? Del elemento estroncio, su peso atómico del elemento estroncio. Letra B nos dice ahora calcular el peso atómico del elemento X teniendo en cuenta los siguientes datos, ¿no? Aquí tenemos una tríada. ¿Y qué es lo que nos decía Dobereiner? Nos decía que la suma de los elementos, ¿no? Los elementos externos, sus pesos atómicos, divididos entre 2 me daba el valor central. Pero en este caso vemos que ya nos da el valor central. Entonces decimos que 80 sería igual a ¿quién? A la suma de los externos, que sería 35,5 más X, como vemos aquí. Todo siempre dijimos dividido entre 2. Entonces para despejar X simplemente lo que hacemos es, ¿no? Decir 2 pasaría multiplicando, 80 sería 160, que sería igual a 35,5 más X. Entonces esto pasaría restando y nos quedaría el valor de X igual a 124,5. ¿Esto qué sería? El peso atómico ¿de qué elemento? Del elemento yodo. Ahora hablemos sobre las octavas de Newlands. Y nos dice que propuso el ordenamiento de los elementos según el orden creciente de sus pesos atómicos. Y si eran octavas, ¿eran 8 elementos? No. Eran filas horizontales que estaban agrupadas de elementos de 7 en 7, ¿no? De 7 en 7. ¿Y qué nos dice aquí? Indicar, ¿no? Letra C, indicar con qué elemento el nitrógeno tiene propiedades semejantes. Justamente vamos a hablar de eso, de las octavas. ¿Y qué nos decía la octava? Que era el octavo elemento tendría las propiedades semejantes, ¿no? Al primero. Veamos en lo siguiente entonces. Si nos dice indicar con qué elemento el nitrógeno tiene propiedades semejantes, decimos, aquí tenemos en la primera serie, ¿no? Al elemento nitrógeno. Aquí tenemos la segunda serie. Pero en esta serie, que consta de 7 elementos, ¿no? El elemento nitrógeno nos dice con que tiene propiedades semejantes. Diríamos, este sería el primero, el segundo sería el oxígeno, tercero flúor, cuarto sería en la segunda serie, cuarto sodio, quinto magnesio, sexto aluminio, séptimo silicio, y el octavo sería ¿qué elemento? El fósforo, que tiene ¿qué? Propiedades semejantes. Por eso nos dice aquí la respuesta, el primer elemento nitrógeno con el octavo elemento fósforo en este caso. Letra D ahora nos dice indicar con qué elemento el boro tiene propiedades semejantes, parecido al anterior. Entonces decimos que en las dos series, ¿no? Que constan de 7 elementos, el octavo elemento sería el que tiene las propiedades semejantes. Hablando del boro, en lo que tenemos aquí, el boro, nos diríamos el octavo elemento tendría las propiedades semejantes. ¿Cuál sería este elemento? Diríamos primero, el segundo, tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, séptimo y el octavo. ¿Qué elemento sería? El elemento aluminio, que tendría propiedades ¿quién? Semejantes, ¿no? Aquí vemos el primer elemento boro con el octavo elemento, en este caso aluminio. Eso nos decía ¿quién? Las octavas de Newlands. Bueno, ahora vemos un poco aquí de lo que es la tabla periódica de Mendeleev y Meyer. Mendeleev considerado el primero, ¿no? En dar a conocer una tabla periódica. Y esa tabla periódica de ambos se basó en ya conocer a lo que eran las familias, ¿no? Aquí vemos 8 grupos o familias. También conocimos a los periodos, primer periodo por el elemento hidrógeno, segundo periodo por 7 elementos, que en este caso vendría a ser litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor, ¿no? Mendeleev se basó en el ordenamiento del orden creciente, ¿no? El orden creciente de sus masas atómicas, como vemos aquí el elemento hidrógeno, el primer elemento, con una masa atómica de 1,01, el siguiente elemento vendría a ser el litio con 6,94 y esto iba aumentando, como vemos el berilio con 9,01 y aumentaba al boro 10,8 y así esto era sucesivamente. Pero pequeños errores en los cuales vemos aquí, ¿no? Por ejemplo, en este caso el fierro con el cobalto y el níquel,
decimos el fierro 55,9, iba aumentando el cobalto 58,9 y aquí disminuía en el níquel. Ese fue un pequeño error que tuvieron ellos, ¿no? Luego vemos que dejaron pequeños espacios prediciendo a los nuevos elementos que se dieron a conocer posteriormente, ¿no? También vemos que hablaron sobre la familia 1, ¿no? Grupo 2, grupo 3, los cuales tenían esta valencia justamente, ¿no? El berilio, el magnesio y el calcio tenían una valencia de ¿cuánto? De 2. Al igual que el carbono, ¿no? El silicio tenían una valencia de 4. También podemos decir, ¿no? Que Mendeleev, como dijimos, habló sobre las propiedades químicas, Meyer sobre las propiedades físicas, y ellos se basaron también, ¿no? En lo que eran ordenarlos de su manera de orden creciente de sus masas atómicas, pero no llegaron a separar los elementos en lo que eran metales y no metales. También algunos elementos luego aparecieron nuevas valencias, ¿no? Acá decían ellos que solamente tenía el carbono una valencia, pero luego llegaron a aparecer, ¿no? El otro estado de oxidación, una valencia que era 2 y la otra 4, al igual que el nitrógeno llegó a tener más estados de oxidación. Eso fue la tabla periódica de Mendeleev y Meyer. Bueno, nos vemos en otra oportunidad. Espero que tengan un excelente día y gracias.